Mi querido Quique, con la experiencia que nos dejó el pasado, pues esta pregunta, ¿qué nos espera con un nuevo partido que concentrará todo el poder en una sola persona, con una oposición débil y además sin división de poderes? ¿Cuál es tu comentario, Quique? Bueno, el exceso de poder nunca es bueno en ningún lugar y en ningún poder, ¿no? Lo mismo estaríamos diciendo si el poder legislativo tuviera una concentración de poder muy fuerte y lo mismo sería si el poder judicial así la tuviera. Realmente, precisamente, el concepto de división de poderes en aquellos entonces, plasmado por primera vez por Montesquieu, hablaba precisamente de lograr equilibrio y de que nadie en la situación que fuera pudiera ejercer una hegemonía de poder y que evidentemente esto provocara algún tipo de daño a la democracia o también precisamente a la gobernanza del Estado, ¿no? En estos sentidos, por eso es que es bueno que el poder se reparta, ¿no? En funciones y evidentemente en poderío político. Lo que hoy estamos viendo con esta reforma judicial que está sustentada en un intento de reivindicar al Poder Judicial, de reivindicar el tema de la justicia, cosa que es positiva, necesaria y urgente en nuestro país, es solamente una pantalla para realmente lo que busca esta reforma judicial, que es precisamente someter al Poder Judicial, porque esta reforma, como está planteada, y esto hay que dejarlo en claro, no es estar en contra de una reforma al Poder Judicial, es estar en contra de esta reforma, así como está planteada, plasmada y como está impulsada por Morena y aliados, es claramente una venganza política, nada más. Esto no va a reivindicar, desgraciadamente, ¿sí?, el tema de justicia en el país, porque hay muchísimas otras cuestiones que no se están tocando dentro de esta reforma, como es, no se está planteando absolutamente nada para las policías del país, ni mucho menos para reformar todo el proceso, ¿sí?, y ejecución y funciones de las fiscalías. Y evidentemente, si solamente estás intentando arreglar una parte de todo este sistema judicial mexicano, pues evidentemente si lo demás lo dejas fallando como está, no vas a tener el impacto que se quiere. A ver, Quique, esta pregunta, yo sé que ha llamado mucho la atención en las recientes elecciones, evidentemente en Venezuela, y no es que queramos comparar, yo sé que somos países diferentes, tenemos historias diferentes, pero lo que sí vemos de una manera muy clara en Venezuela es que exactamente pues hay una concentración de poder terrible, no hay división de poderes, y estamos viendo pues finalmente un pueblo sometido, un pueblo pues que no tiene oportunidades laborales, a un pueblo que es castigado, que es perseguido. Vemos lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. Es decir, tenemos ejemplos claros donde hay concentración de poder en una sola persona, llámese hombre, llámese mujer. ¿Qué puede pasar en México? Hay quienes dicen, no, que estamos cerca de Estados Unidos, no lo prometería Estados Unidos. No lo sé. Tú como politólogo, ¿qué le puedes decir a toda esa gente que se pregunta o nos preguntamos, ¿pasará algo similar con México? Bueno, hablar de un tema de Venezuela y Cuba, afortunadamente creo que estamos lejos todavía de esas realidades y hay que ser sinceros, hay que ser claros. Creo que ha sido un error la narrativa de plasmar que México está cerca de Venezuela, porque para llegar a Venezuela, sí, hay muchas cuestiones que pueden pasar. No estoy diciendo que no pueda suceder. Claro que siempre hay riesgos cuando se empiezan a vulnerar las instituciones y también sobajar los poderes. Pero el día de hoy, por ejemplo, si tú me preguntaras, Kiki, ¿hacia dónde va México o en dónde nos podríamos ver, qué espejo podríamos vernos? Yo te diría que en estos momentos, con este tema de la reforma judicial, tendríamos que vernos en el espejo, por ejemplo, de Bolivia. ¿Sí? Bolivia sufrió en el 2011 una reforma judicial impulsada por el Ejecutivo en aquel momento Evo Morales, una reforma prácticamente idéntica a lo que estamos viendo hoy en México, idéntica incluso en el tema de voto popular, elecciones de jueces de todos tipos, locales, federales y también de las máximas autoridades judiciales del país. Y más allá de ver a Venezuela, deberíamos estar viendo un país que vivió este mismo proceso que estamos viendo ahora y que los resultados a 2024 de una reforma de 2011 no se han visto para nada reflejados.
En Bolivia incluso la percepción de corrupción por parte del Poder Judicial empeoró y el Poder Judicial hoy está tomado prácticamente por el partido más, que es el partido político que llevó a Evo Morales al poder, y es quien impulsó esta reforma, y el Poder Judicial está controlado por este partido, e incluso en los sondeos y en las encuestas de opinión, en los focus, toda la gente sabe perfectamente que cuando alguien afina al partido está involucrado en un caso que amerite que sea juzgado, saben perfectamente que va a ser absuelto, más allá de haber un juicio, ¿no? Porque, bueno, si alguien se involucra, pero hay un juicio y sale culpable, digo inocente, lo normal es que se absuelva. Pero aquí saben perfectamente que no va a haber ni siquiera una investigación. ¿Por qué? Porque su afinidad al partido que tiene controlado el Poder Judicial inmediatamente es un purificador de cualquier, incluso de cualquier duda. Y eso es el riesgo que puede llevar a que suceda aquí en México. Porque erróneamente están planteando, Morena está poniendo entre la espada y la pared a la oposición diciéndole, tú no estás de acuerdo en que la gente elija, entonces tú estás en contra de la gente, tú estás en contra del pueblo, tú no quieres, es más, tú estás diciendo que la gente no es inteligente para elegir. No es eso. El problema es que la trampa está en que no es el voto popular, sino que para que los perfiles salgan a voto popular, es ahí donde el partido hegemónico, en este caso Morena y sus aliados, van a intervenir. Entonces no es el hecho de que la gente vaya y vote por los perfiles, es que los perfiles que llegan ya van a estar evidentemente acomodados y evidentemente con algún tipo de necesidad de pago de favor o reciprocidad hacia quien los postuló o hacia quien les permitió correr para el cargo. Y eso es muy importante que la oposición lo entienda. No es que la gente no sepa, la gente es muy inteligente, la gente sabe lo que quiere, la gente está harta, la gente quiere justicia, pero la trampa está detrás. No es que la gente vote, porque si la gente saliera a votar por una planilla de perfiles que estuvieran capacitados, que tuvieran una trayectoria jurídica, que tuvieran capacidad probada, pues no sería tan grave, porque diríamos, bueno, vamos a elegir entre 10 personas plenamente capacitadas para el cargo, ¿no? Pero no es así. Es que los que lleguen a esa postulación, es ahí donde el pueblo no elige quienes llegan a la postulación, lo eligen los que están impulsando esta reforma, y ahí está la trampa. Y entonces cuando salen y le dicen a la gente, oye, ¿qué crees? Los partidos de oposición no confían en tu inteligencia, no quieren que tú votes, no quieren que tú participes, pues la gente evidentemente en su molestia dice, claro que voy a participar, claro que quiero votar, claro que la reforma va, pero no les están diciendo lo que viene atrás. Y eso es lo que los partidos de oposición deben de entender. Y es lo que estamos intentando desde la academia también, los estudiantes, los profesores, en este caso estamos intentando que la gente lo entienda, que no es una guerra entre partidos que actualmente están en el poder contra otros partidos. Esto va más allá. Esto va más allá porque esto pone en riesgo la gobernabilidad en un futuro. Yo les pregunto a la gente de edad y también a los jóvenes que perfectamente tienen toda esta información a la mano, porque tienen la posibilidad y conocen la historia de nuestro país, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando este poder hoy está ahí, pero cuando este poder sin contrapesos, sin controles, llegue a un nuevo Díaz Ordaz? Hoy una sabemos quién está en el poder. Nueva dictadura perfecta, como decía el premio Mañana Nobel. No sabe. Oye, Quique, eso es lo que digo, porque ya el tiempo nos estaba apretando el tiempo. Yo de todas maneras te pido que continúes. Sí, nada más que continúes un minuto más con nosotros. Te quiero hacer otras preguntas muy rápidas. Es un momentito más, claro si nos accedes. Muchas gracias. Vamos a la siguiente sección. Claro que sí. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado, Quique Mireles, consultor político, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no, no más. Está medio difícil, sí o no. ¿Te parece bien, Quique? Sí. Vamos a la pregunta número 1.
¿Consideras que, pues al igual que el INSABI, el IMSS Bienestar fue otra ocurrencia del presidente que pone en evidencia el fracaso en materia de salud del gobierno federal, cuando hay más de 54 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud? Sí. Vamos a la pregunta número 2. El fenómeno del tráfico de drogas en México y el crecimiento de las organizaciones delictivas está subordinado al poder político. Posiblemente. Vamos a la pregunta número 3. El que más de 50 millones de mexicanos no puedan pagar la canasta básica, de acuerdo con Coneval, ¿habla de un fracaso económico como gobierno? Sí. Vamos a la pregunta número 4. La corrupción y la falta de investigaciones sólidas ante los delitos son focos rojos que debilitan el Estado de Derecho. Totalmente. Vamos a la última pregunta, la número 5. ¿Consideras, Quique, que es un atentado contra el desarrollo de México que la educación y la investigación no hayan sido una prioridad para el gobierno federal, pero sí sus obras faraónicas como Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya? Totalmente. Un duro golpe para el futuro de nuestro país. Mi querido Quique, yo sé que se quedan muchas cosas en el tintero, vamos a seguir hablando de este tema, habrá mucho que hablar pues en el siguiente sexenio y lo que termina de este, pero bueno, de antemano, muchas gracias mi querido Quique, consultor político, por habernos acompañado en Expedientes MN. Siempre es un gusto estar con ustedes, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, gracias a Quique Mireles.